Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Buenuy. Acá nuevamente en un programa de Pumapuche Guarriameu Muliaín. Los mapuches estamos en la ciudad. Comenzando este 21º programa que estamos al aire y que compartimos ideas, propuestas, noticias, visiones de nuestro pueblo con usted y de diferentes territorios de los cuales entregamos información, de los cuales Peñi y Lamien nos convocan, nos invitan, nos llaman, nos informan de lo que está pasando en sus espacios. Este programa la verdad es que lo partimos con mucha tristeza en el corazón, en el alma, porque nos hemos enterado de la muerte, del asesinato de un nuevo Peñi nuestro en el territorio mapuche. En Tirúa ha sido asesinado el Peñi Lemuén Fernández Toledo, en circunstancias que hoy día no están claras del todo, porque las noticias de los medios de comunicación informan una cosa y los Peñis y Lamien de las comunidades nos informan una cosa distinta. Y en ese sentido entonces hoy día nos duele, nos molesta, nos irrita que hoy día nuevamente la violencia haya cobrado una víctima más de nuestro pueblo, siempre nuestro pueblo. Entonces es difícil poder entender, tener disposición a escuchar versiones que justifiquen una y otra muerte de nuestra gente. Y por eso hoy día comenzamos nuestro programa con tristeza en el alma, con tristeza en el corazón. A la familia del Peñi asesinado, nuestro saludo, nuestro Nehuen para superar el momento. No es fácil. Los que hemos perdido integrantes de nuestra gente, de nuestra familia, sabemos que no es fácil. Por lo tanto, como decía, nuestro Nehuen para superar eso, pero también para continuar en esta lucha por verdad y justicia, en esta lucha por recuperar los espacios, en nuestra lucha porque se nos respete como pueblo, por recuperar los territorios usurpados, porque efectivamente podamos en algún momento hablar de una nación mapuche libre para avanzar en autonomía y libre determinación, para recuperar esos espacios perdidos. Lamentable que hoy día tengamos que informar de una muerte de nuestro hermano. Un abrazo a la distancia a la familia, a la gente de esos territorios. Hoy día deben de estar velando el cuerpo del Peñi caído. Nuestra salud a la distancia y esperamos que podamos superar el tema. Otros temas que nos han ocupado en estos días ha sido sin duda las diferentes movilizaciones que se están dando por los territorios. Estuvo en Santiago la familia del Peñi asesinado Camilo Catrillanca, el Peñi Marcelo y alguna gente que lo acompañó, exigiendo la renuncia del ministro del Interior. Porque hoy día ya no es solo un tema familiar, ya no es solo un tema de la gente del territorio mapuche que acuse al ministro Chagüid de ser responsable político de lo que sucedió con Camilo Catrillanca, sino que hoy día ha sido la comisión investigadora del Parlamento la que los indica a él y al subsecretario Villa como responsables políticos de haber azuzado esta muerte. Por lo tanto, hoy día el presidente de la República tendrá que dar cuenta de esta situación y tendrá que hacerse cargo de lo que está respaldando. Si hoy día va a seguir respaldando a su ministro y a su subsecretario en la responsabilidad de esta muerte, entonces él también se hace responsable de lo que ocurrió con Camilo. Y por lo tanto, hoy día entonces la pelota está en su escenario, está ahí y él tiene que hacerse cargo, ¿ya? Entonces, ese es un tema que ocurrió esta semana y sin duda que hoy día también debe ser motivo de nuestra preocupación. Otro de los temas ocurridos esta semana es lo que sucedió en Pucón. Pucón, conocida como una ciudad turística, incluso de turismo de primer nivel,
turismo donde llega mucha gente del extranjero y donde llega la gente acomodada de este país en el tiempo de verano, pero hoy día también se ve impactada por una hidroeléctrica que se instala sin respetar los espacios, sin hacer consultas, sin respetar incluso la legislación de este país. Y Pucón hoy día entonces también comienza a levantarse, y Pucón ha sido hoy día escenario de protestas masivas en las calles, de movilizaciones hacia la intendencia, de comunidades que salen a expresar su descontento, su molestia, porque se sigue destruyendo el territorio. Entonces, este gobierno tiene que entender que ese no es el camino de generar buenas relaciones. No se va a generar diálogo con el pueblo mapuche de esta forma. Y por lo tanto, señor Piñera, termine con las imposiciones en el territorio mapuche. Por lo tanto, a lo menos respete la legislación vigente. No solamente se tiene que hacer el estudio de impacto ambiental para instalar estas hidroeléctricas, sino que además debe respetarse los acuerdos que establece el convenio 169, y entre ellos uno muy importante: cuando existen comunidades indígenas se les tiene que consultar. Así lo establece la ley que este Estado firmó, que el Parlamento aprobó, y que hoy día este gobierno no respeta. Entonces, un saludo también muy grande a la gente de Pucón, a los peñis de Curarrehue, de Osorno, de Pucón, de Villarrica, de Licanray, de Coñaripe, que mantienen la defensa de estos territorios y que hoy día comienzan a cambiar su actitud. Después de ser comunidades o territorios conocidos como, comillas, pacíficos, la molestia, la invasión de estos territorios hoy día nos lleva también a salir a las calles, también a ocupar capinos, también a ir a reclamarle a las autoridades por la invasión de estos espacios sagrados, por la destrucción del pehuen que se está dando en Coñaripe, en Villarrica, por la contaminación de las aguas que se está dando por esos lados, y por lo tanto entonces hoy estas comunidades comienzan a levantarse y comienzan a exigir que se respeten estos espacios. Hemos tenido muchas noticias. También una lamentable noticia hoy día no es de nuestro pueblo mapuche, sino que una noticia que llega del norte, de los mineros que están en huelga, y donde nuevamente vuelve a aparecer un dirigente sindical que se confronta con el empresariado, comillas, suicidado en su casa. ¿Qué está pasando en este país? ¿En qué hoy día este sistema neoliberal, a dónde nos va a llevar? Esta ambición desmedida del empresariado por imponer formas de explotación, por imponer criterios no consultados, por imponer hoy día la explotación de nuestro territorio. La verdad es que comienza a aparecer una política de exterminio de dirigentes sociales, y ese es un tema que hoy día no es posible aceptar. Nuestras condolencias a la familia del dirigente minero asesinado, porque no podemos decir otra cosa. No creemos en el suicidio. A estas alturas no creemos en esos suicidios. ¿Cómo es posible que un dirigente que está dirigiendo una lucha, que es el motivador, que es el conductor, que tiene miles de motivaciones para seguir luchando, de un día para otro se decide suicidar? Eso no calza. Entonces, hoy día, a lo menos nuestra voz de alerta, nuestra voz de condolencia, de fraternidad para la familia. Esperamos en algún momento poder conversar en directo y enterarnos más en detalle de lo que ahí pasó. Por ahora vamos a una cortina musical para continuar con nuestro programa y con otras noticias que tenemos preparadas para usted. Vamos con esa música, Peñi.
mucho antes de aclarar. Los peñis junto a su lonco se aprestan a celebrar el año nuevo mapuche en ceremonia ancestral. La machica está cantando a Geneshe Sulcantún. Las trutrucas y pifilcas se van sumando al cultrún en una noche sagrada de mi pueblo allá en el sur. Huetripantu, después el Mapú vendrá el sol. Huetripantu, después el Mapú vendrá el sol. Que renueve la esperanza en las tierras de Ñelol. Que renueve la esperanza en las tierras de Ñelol. La noche pasan cantando y bailando choiquepurrú. Poco antes de la alborada es hora del EPU. Espíritu y cuerpo limpian al llamado del cultivo. Los rayos del sol anuncian que otro ciclo empieza bien. Armonía y equilibrio con la fuerza del Nehuen. Se unen todos mis hermanos, gracias a Dios Geneshe. Huetripantu, después el Mapú vendrá el sol. Huetripantu, después el Mapú vendrá el sol. Que renueve la esperanza en las tierras del Ñelol. Que renueve la esperanza en las tierras del Ñelol. Bueno, ahí estábamos con un poco de música que habla de nuestra gente, de nuestro espacio. La verdad es que, bueno, en esta semana han ocurrido muchas cosas. Un poco comentábamos al principio, y antes de meternos en nuestros temas, también es bueno mirar un poco lo que está pasando más al sur, en la ciudad de Osorno, donde la política neoliberal se ha expresado con mucha nitidez en sus consecuencias. Una ciudad tranquila, donde vive normalmente la mayor parte de gente acomodada, que se dio latifundios, una ciudad que no tiene mayores problemas, salvo que efectivamente también a ellos les tocó sufrir las consecuencias de la privatización del agua. Esta agua que para nosotros es vida, que para nosotros es fundamental, que para nosotros significa un elemento que no puede ser privatizado y que por lo tanto debe ser un derecho de vida para todo el mundo. ESVAL, la empresa que administra el agua en Osorno, hoy día ha manifestado su irresponsabilidad máxima en esto, y que ha llevado también a las autoridades de gobierno que han respaldado en primera medida y han excusado los verdaderos alcances de las consecuencias que ahí se están generando. Ha llevado a este gobierno a hacer el loco, a hacer el ridículo con los compromisos que día a día fue haciendo, porque en principio esta era una emergencia que supuestamente duraba 24 horas,
pero que después se trasladó a 36, después a 72, y después se decía que el martes quedaba todo solucionado, pero que hoy día, sábado, aún se mantiene un vasto sector de la ciudad sin el vital elemento. Es más, producto de la normativa de este país, hay una cantidad de instituciones que por no tener agua no pueden funcionar. Por ejemplo, las escuelas, por ejemplo, las universidades, por ejemplo, todos aquellos lugares donde se concentre una cantidad importante de gente. O sea, las consecuencias de haber contaminado el agua no es solamente un tema ambiental, no es solamente un tema de salud, es también un tema de funcionamiento de toda la ciudad, y la verdad es que Esval no se hace cargo. Y ha tratado de disminuir esta situación, pero la verdad es que todas las promesas, todos los compromisos, a las pocas horas de hecho se vienen al piso porque no se cumplen. Porque hoy día el daño ambiental ha superado todos los límites, y porque hoy día volver a restablecer agua pura para toda la ciudad es un tema que siempre va a estar en duda, pero además porque hoy día se ha actuado con irresponsabilidad, se ha mentido a todo el mundo para tratar de disminuir las responsabilidades. Entonces hoy día aquí tenemos primero un gobierno que ha sido en la primera parte cómplice de lo que pasó, partiendo por el intendente del territorio que trató de disminuir los temas. Pero segundo, aquí queda de manifiesto una consecuencia grave de haber privatizado el agua y de hoy día tener un monopolio que garantiza o no garantiza, que entrega o no entrega el vital elemento a toda la ciudad. Osorno hoy día es el ejemplo más dramático de que el agua no puede seguir privatizada. Hoy Osorno ha pagado las consecuencias de esta privatización y el Estado hoy día se encuentra de rodillas frente a una empresa. No puede sancionarla porque la ley los ampara. Entonces, es hora de que comencemos a abrir el debate a otros actores, cómo vamos a enfrentar estas emergencias si hoy día ocurren en otra ciudad. ¿Qué pasaría si esa misma emergencia se desarrolla en Santiago? Ya no son 300, 400 mil habitantes, son 6, 7 millones de habitantes que se quedan sin agua. La verdad es que el gobierno tiene tarea para la casa hace rato en este tema, y los ciudadanos deben estar alerta para comenzar a exigir más responsabilidad. Bueno, la verdad es que me entusiasmé conversando y me olvidé que estoy acompañado hoy día de nuevo, pues. Entonces, ya, Mari Lamiel, bienvenida. Mari Lamien. Oiga, gusto de tenerla de nuevo por acá. Muchas gracias, Lamien Mañum. Saludos a todos. Mari Compuche. Eso, saludemos a todos los peñas de Lamien que están por ahí viéndonos. Oiga, cuénteme, pues, ¿qué opinión tiene de los temas que han pasado esta semana? ¿Cómo lo ve usted? Ha sido una semana álgida. ¿Ya? Álgida, compleja. O sea, empezamos con el tema de Pilmaiquén. ¿Ya? Pilmaiquén que aún todavía resiste esta afrenta, por decirlo de alguna manera, porque recordemos que lo que está en juego ahí, y una lucha que está liderando la Machi Millaray, que es el ñen que habita este lugar, el ñen Quintuanto. Este ñen que habita es que es un ser espiritual, sagrado para nosotros como pueblo mapuche, está siendo amenazado por este proyecto que trae esta transnacional noruega, que es complejo porque en realidad los que conocemos países quizás como Noruega, donde ellos en su territorio jamás se les ocurriría atentar contra sus aguas, atentar contra su biodiversidad o sus bosques. Sin embargo, vienen acá a Sudamérica a arrasarlo con todo. Entonces, esa falta como de consecuencia, de humanidad, de solidaridad y de
de realmente empatizar con nuestra espiritualidad, porque estamos hablando de nuestros sitios sagrados. Entonces, lo que pasa allá en Pilmaiquén es un tema muy grave, muy terrible, que lleva muchos años ya. La gente ya resistiendo a esta invasión, a esta afrenta de parte de la gente de esta empresa noruega. Y bueno, pues la visita de la Mencatrillanca también fue algo bien... Ya, pero a ver, icónico. detengámonos ahí un poquitito también en el tema de Pilmaiquén, porque sin duda es importante dar a conocer y informar más de eso. Claro. La verdad es que efectivamente yo también me enteré que la Machi Millaray estuvo por Santiago, estuvieron en la embajada de Noruega, entiendo, haciendo ahí alguna manifestación y entregando un documento a la embajadora de Noruega. Creo que efectivamente hay ¿cuántos? 10 años ya que llevan en esta lucha por defender su territorio, su espacio. Son muchas las hectáreas que se quieren inundar ahí para instalar esta hidroeléctrica que va a generar una cantidad importante de megawatts. Hay que entender también de que este país hoy día no necesita tanta energía. Hoy día los temas energéticos en este país ya quedaron superados, existe suficiente energía para que el país funcione perfectamente sin generar más energía. Lo que hoy día está pasando es que se está vendiendo energía a países vecinos, pero además también hoy día las mineras están reclamando más energía. Y ese es el tema entonces que obliga a colocarle una carga ambiental mayor al territorio mapuche, que queda a varios cientos de kilómetros y que nunca va a ser beneficiado con los beneficios de la minería. Entonces, sin duda que las comunidades de los territorios tienen el legítimo derecho a levantarse y a exigir que eso no pase y que se termine con los atropellos. Ojalá podamos tener un día por este programa a la Machi Millaray, que nos venga a contar directamente de lo que está sucediendo por esos lados. Ellos han sido reprimidos fuertemente en más de una oportunidad. El tema es que ahora se va a iniciar ya la construcción de la central y por lo tanto eso va a obligar a que esta empresa entre con maquinaria, entre, digamos, con una cantidad de infraestructura que se va a instalar en el territorio. Y la Machi Millaray ha dicho el territorio se va a defender. Por lo tanto, lo que hoy día tenemos es que Carabineros va a ir a respaldar la empresa y las comunidades van a defender su territorio. Eso significa que hoy día estamos a puertas de una confrontación importante en ese territorio y este Estado hoy día no puede seguir avalando eso. Este Estado hoy día debe buscar caminos de entendimiento y no de imposición, como lo decíamos al principio del programa. Entonces, Machi Millaray, un abrazo grande a la distancia, un abrazo grande a las comunidades, a los peñas y lamien de esos territorios. Esperamos tenerlos por acá un día y para que conversemos de estos temas acá en directo. ¿Ya? Oye, cuénteme, no sé, ¿hay otra cosa de... Claro, la visita, por ejemplo, del lamien Marcelo Catrillanca, que ¿ya? Fue un claro gesto de que realmente se quiere desde el Tragún de Temucuicui el diálogo con el Estado. Se busca el diálogo, se insiste con el diálogo, pero no hay respuestas concretas. En el sentido de que realmente los responsables políticos paguen por el crimen que se cometió. Recordemos que el Comando Jungla sigue presente en los territorios de las comunidades y esto es un peligro latente, inminente. Entonces, en ese sentido, yo, desde mi humilde opinión, los lamien han mostrado muchos gestos de diálogo. Se han reunido diferentes referentes de nuestras comunidades, de nuestras organizaciones mapuche en este trabún y han insistido a través del conducto regular el poder dialogar con el Estado, llegar a acuerdos. Y el Estado sigue eludiendo, por decirlo de alguna manera, las responsabilidades políticas que corresponden a este crimen, porque recordemos que es un crimen atroz que se cometió, un asesinato,
a quemarropa prácticamente una persona que venía con un menor de edad en un tractor. Entonces estamos hablando de un crimen horrible que aún no tiene responsables políticos. Bueno, es cierto. Lo ocurrido con Camilo Catrillanca sin duda que generó un quiebre importante en las relaciones del pueblo mapuche, que nunca han sido buenas tampoco, pero que nunca habían tenido este grado de confrontación que generó el gobierno con el asesinato de un joven mapuche. Recordemos que además la venida de Marcelo Catrillanca, padre de Camilo Catrillanca, a Santiago es motivada por el resultado que entrega la comisión investigadora del Parlamento, que señala que las responsabilidades políticas del asesinato de Camilo Catrillanca corresponden a el ministro del Interior, señor Chadwick, y el señor subsecretario, señor Uvilla. Y que por lo tanto esta visita tiene como objetivo central el decirle al presidente, por un tema de dignidad, por un tema de responsabilidad política, pídale la renuncia a su ministro del Interior y al subsecretario del Interior. Con ellos a la cabeza no va a ser posible un diálogo con el pueblo mapuche. No es posible dialogar con los responsables que han asesinado a nuestra gente, que han ordenado asesinatos, que han ordenado la represión hacia comunidades indefensas. Recordemos que Camilo Catrillanca, cuando es asesinado, iba manejando un tractor, no estaba en ninguna confrontación, no tenía ninguna arma, y además es asesinado por la espalda. O sea, eso sin duda hoy día los tribunales están procesando y han emitido alguna opinión con respecto a los responsables directos de haber disparado. Pero aquellos que ordenaron disparar van a quedar sin culpa, no van a llegar a tribunales. Los responsables políticos van a seguir ocupando sus cargos. La verdad es que este gobierno tiene muchas cosas que responder hoy día y el silencio no le ayuda. Hoy día el señor Piñera tendrá que responder sobre estos temas, ¿ya? Entonces me parece importante que se haya dado ese gesto y me parece importante que en algún momento avancemos al encuentro de todos los territorios para lograr una propuesta de pueblo y efectivamente poder presionar a este Estado y a este gobierno en las responsabilidades que tiene con respecto a la muerte de nuestra gente. Más aún hoy día, cuando hay un nuevo Peña muerto. Entonces, y eso es una situación que a nosotros nos duele y nos molesta, no ahorita, ¿ya? Oigan, bien, ¿y qué otro tema, según su visión, ha ocurrido esta semana? Bueno, el asunto del Lamien Marcelo, también hay algo que surgió también de toda esta rabia, de todo este dolor que causó la muerte, que es también en la búsqueda de la autonomía, porque se está hablando fuertemente sobre la autodeterminación, la autonomía del pueblo mapuche. Se ha puesto en boga después de que realmente estamos a merced de un Estado que claramente no tiene gestos de empatía, ni de solidaridad, ni de respeto hacia nosotros. O sea, claramente que hayan pasado tantos meses desde el asesinato del Lamien Camilo y no hayan responsables, claramente un gesto que dice que prácticamente nos están diciendo a nosotros, no, ustedes no nos importan. Entonces desde las organizaciones se habla mucho de la autodeterminación, de que seamos un pueblo autónomo, y eso también se está trabajando en relación dentro de lo que es la orgánica mapuche actual. Y bueno, y también lo del Lamien asesinado a manos de un latifundista, se repite la historia de jóvenes que son asesinados por reivindicar su territorio. Recordemos a todos, quizá a la gente que escucha, que nos ven a través de la televisión, que un mapuche no se entiende sin su territorio. Un mapuche necesita su territorio, no es una cosa de antojadiza de querer adueñarse o enriquecerse del territorio, sino que es porque es una necesidad esencial. El mapuche significa gente de la tierra, y
la gente de la tierra necesita hacer su vida en la tierra, vivir de su tierra, tener un contacto directo con el bosque nativo, con las aguas puras y hacer su feyentún, su espiritualidad ahí. Entonces, los asesinatos que se han hecho sistemáticamente a manos de la gente del Estado, de Estado, llámese de diversos gobiernos, hay que decirlo. Entonces, ha sido de jóvenes que están buscando reivindicar su territorio, el derecho legítimo de ser mapuche y vivir en su territorio, en su tierra, de cuidarla, de vivirlo según su visión, porque la visión mapuche es una visión de decir, esto es sagrado, esta agua que circula por esta tierra es sagrada, se tiene que conservar limpia, tiene que preservarse. Estos árboles nativos son medicina, hay que preservarlo, hay que conservarlo. Este lugar, ciertos lugares hay seres espirituales, hay ñen, hay el pulus especiales, hay que conservarlos. Y así es la vida mapuche, no es como querer tampoco interiorizarse mucho de lo que es el territorio y informarse. Viene y solo ve lo que puede sacar de provecho productivo de esta tierra. De decir, acá puedo plantar cientos de hectáreas de trigo, cientos de hectáreas de forestales, puedo tener mucho dinero y puedo, no sé, ir con ese pensamiento de enriquecerse. El mapuche quiere vivir de su tierra, quiere interactuar con su tierra, porque la tierra está, si no es el mismo nivel, está a mayor nivel que el ser humano. Bien, pues me parece importante su opinión también. La verdad es que hay una cantidad de cosas que están pasando que no son gratas, que no es bueno y que no corresponden a un país que quiere respetar los derechos humanos, que quiere hablar de democracia. La verdad es que este país no alcanza la estatura para esos temas, ¿ya? Bueno, vamos a ir a una nueva pausa musical y vamos a volver con nuevos temas de lo que está pasando en diferentes lugares de nuestro territorio, de actividades que hay para los próximos días, que es importante que también las tengamos presentes. Vamos con esa música y volvemos de inmediato. Bueno, acá estamos de vuelta nuevamente para seguir avanzando en los temas que esta semana han estado ocurriendo con los pueblos originarios. Importante saludar a esta red de comunicaciones que se ha creado en América Latina rompiendo el cerco y que permite hoy día comunicarnos con las noticias que están pasando en diferentes países de América Latina, con nuestros hermanos de pueblos originarios y de aquellos países. Sin duda que ha sido un aporte, y desde acá nuestro saludo a los Peña y Lamien que están en esa iniciativa. También importante mencionar que el próximo martes a las 11 de la mañana en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile
va a haber un conversatorio importante ahí con respecto a, bueno, con Jane Anaya, que fuera miembro de Naciones Unidas y que fuera, digamos, quien estuvo en este país como veedor de los crímenes, de los temas que afectaron al pueblo mapuche y que, bueno, hoy día tendremos ahí la posibilidad de tenerlo en directo y con una conversación en directo con él. Importante también que hoy día tengamos presente que hay una cantidad enorme de actividades que vienen en estos días de conversatorio, de actividades digamos, de tribunas, en fin, varias cosas que se están dando por los territorios y que es importante que se sepa y que nuestras comunidades, nuestra gente participe de ello. Ah, sí. ¿Cómo está con esos temas, Lamiana? A ver, cuéntenos un poco qué está pasando ahí en eso. Bueno, se vienen varias actividades solidarias, pero en este momento tengo una muy presente, ¿Ya? que es el Palicantún Solidario a favor de la red por la infancia libre y sin represión. ¿Ya? Este Palicantún va a ser el 3 de agosto, va a partir desde las 9:30, se va a desarrollar todo el día en el Parque Pierre Dubois, en Pedro Aguirre Cerda. Ya, ya. Entonces Sí. ahí van a haber actividades para niños, va a haber una comitiva de niños desde Gualmapu que va a visitar Santiago. Ya. Y la Domo Palife y otras organizaciones más se están cuadrando para poder entregarle a estos niños, no sé, un momento o su instancia acá en Santiago que sea grata. Porque Ya. recordemos que ellos están muy afectados por toda la violencia que se vive en el sur. Sin duda. Oiga, y cuénteme una cosa, ¿quiénes son las que vienen del sur, las lamienes que vienen a cargo de este tema? La MIEN que viene a cargo de este tema, bueno, la gente de la red, porque ¿Ya? recordemos que red de la infancia libre y sin represión son muchas personas, principalmente mujeres que están en esta Sí, red, sí. pero si me preguntan nombres específicos, no sabría decirle, pero sí es la red que está trayendo esta comitiva. Ya, y las organizaciones de Santiago van a dar como la recepción a estos Una niños. recepción para los chicos y va a ser esta actividad va a ser familiar y se va a desarrollar a lo largo del día en este parque. Ya. Está en Pedro Aguirre Cerda. Hay un metro cercano igual que el metro Pedro Aguirre Cerda, justamente. Exactamente. Así que para que todos vayan el 3 de agosto y puedan apoyar esta iniciativa que es muy importante porque recordemos que los niños que están en Gualmapu están sufriendo mucho por la violencia constante en la que viven, inmersos. Ya, El temor oiga, hacia los ¿y el 3 de carabineros. agosto qué día cae? 3 de agosto, ahí sí que me pilló. No hay por la miel, ¿cómo es A ver, déjeme ver. posible? Debería ser fin de semana la miel. Ya. Déjeme ver al tiro. Ya, ¿cómo A ver, es posible que nos entregue información? Ahí 3 de incompleta? agosto, sábado 3 de agosto. Sábado 3 de agosto, ya. Oiga, veremos entonces si podemos tener aquí algunas de las dirigentes, Sí, po. porque ese día tenemos programa. Ese mismo día voy a ¿Ya? acompañarme con algunas de las chicas de la red de apoyo. Eso sería importante Eso. y que nos venga a contar en directo ese día qué es lo que hicieron o qué es lo que pretenden hacer, Ujú. qué es lo que hacen, el trabajo de ellas, digamos, a nivel nacional. Y por lo tanto sería importante poder conversar con ellas acá, ¿ya? Sí, claro, claramente, sí. Ya. Genial. Eso, digamos, Entonces, hay un compromiso para ese sábado 3 de agosto que venga las chicas a decir su trabajo sobre la infancia mapuche. excelente. Oiga, bueno, vamos a ir cerrando el programa. Hay una cantidad de temas que han pasado hoy día. Nuestro saludo fundamental a la gente que está luchando en los diferentes territorios, a la gente de Pucón que hoy día se levanta contra la hidroeléctrica que se quiere instalar ahí, a la gente de Pinuaquén que continúa con su lucha desde hace muchos años, ¿ya? A los Peñis y también que estuvieron por Santiago exigiendo verdad y justicia, pero también responsabilidad política al gobierno en el tema de la muerte de Peñi Camilo. Y por supuesto nuestro saludo, nuestra fraternidad a la familia del Peñi asesinado el día viernes, a la familia de Lemuel Fernández Toledo. Nuestro saludo, nuestra gratitud, nuestro Nehuen para seguir en esta lucha.
Eso, Lamien, no sé, ¿usted quiere decir algo al despedirse? No, pues agradecer el espacio, agradecer a la gente que escucha todas estas noticias que son súper importantes para nosotros como mapuche, que se visibilicen nuestras problemáticas que siguen hasta la actualidad y a seguir luchando nomás, a seguir Ya. reivindicando nuestra cultura. Eso. Ya pues, Pupeño Lamien, será hasta la próxima semana. Peucayal. Veo que ya.